Madre, madre, por los médanos blancos viene descalzo ese Dios verde. Madre, por los médanos blancos, sin decir nada, se fue mi padre. Madre, madre, he vuelto viejo. Me llamo Pedro da Rosa. ¿Cuántos años tenías? Y en esta escuela llevo 18 años. ¿Habían clases mixtas? El primer año que entré yo acá, en el 2004, había un grupo que se comenzaba un curso ese año de formación profesional. Eran todos varones, pero no porque no pudieran venir mujeres. Ya el sector agrario ya tenía mujeres en sus estudios. No fue así al principio, pero luego, allá por la década del 70, empezaron a venir las chiquilinas también. Y el primer año coincidió que no hubo ninguna inscripción femenina, pero podían venir perfectamente. ¿Qué trabajo realizabas tú? Jefe internado. ¿Tienes algún recuerdo de antes lindos? Tengo pila de recuerdos lindos. Siempre hay algún problema o alguna cosa, una tristeza, pero la mayoría de los recuerdos que tengo de la escuela agraria son lindos. ¿Tienes a alguien de tu familia que le gustaba el campo? Sí, yo me crié en escuelas agrarias. Nací en la escuela agraria de Artigas porque mi padre trabajaba ahí. Después viví en la escuela agraria de Rivera, en la escuela agraria de Colonia Suiza. Después me fui a Mina de Corrales ya como jefe internado. Trabajé 6 años, después trabajé 1 año en la escuela agraria de Salto. Y después me vine a Roche, me enamoré de la escuela agraria de Roche y no me fui más. ¿Cómo era la biblioteca antes acá? Las agrarias siempre tuvieron muy buenas bibliotecas, pero llegó un punto, no sé por qué razón, que se desdibujó un poco. Siempre había un encargado de biblioteca en las escuelas y al haber un encargado había un responsable. Cuando se desdibujó el problema, la responsabilidad de una persona en la biblioteca, como que se perdió, nadie era responsable de nada. Entonces, en todas las escuelas, no en esta, pero es una cosa que tenemos que estudiar y revertir eso, porque es muy importante la biblioteca en la escuela. ¿Cómo era antes el internado? Y el internado funcionó siempre. Al principio no habían ayudantes de internado, había lo que llamaban los vigilantes, que hacían 24 por 24. Estaban 24 horas en la escuela y descansaban 24. Y el vigilante se encargaba también de la parte de limpieza, además de quedarse ¿Hacían guardia y eso? Hacían guardia. Después se empezaron a nombrar ayudantes de internado, se sacó el cargo de vigilante, se sacó no, en algunas escuelas hay todavía, pero la mayoría de las escuelas tienen lo que se llama ayudante de internado, que es un cargo básico docente. La agraria ha ido evolucionando y ha ido acompañando las necesidades de la población también, de los jóvenes de la zona. La agraria fue muy importante en una época con el FP porque se rescataban aquellos alumnos que habían dejado por alguna u otra razón los estudios y traerlos a la escuela, con la finalidad de que tuvieran una mejor inserción en el trabajo después. Pero muchos de ellos se embalaban, como se dice, les gustaba la escuela y seguían adelante, hacían el bachillerato y todo lo demás. Ahora yo creo que cambió en el sentido de que ya más chicos vienen a la escuela porque vienen del ciclo básico y ya se embalan más chicos también, entonces continúan después, pueden seguir el bachillerato y ahora con el técnico ya van a poder hacer un círculo completo acá, cerrar el circuito. Con el tema de la alimentación, el comedor, eso antes, ¿cómo era? El comedor, bueno, lo que siempre se trató, lo que pasa es que nosotros tenemos una alimentación básica en la carne, porque como se carnea en la escuela, claro, es lo básico. Siempre se trata de agregar todos aquellos nutrientes que son necesarios para el desarrollo de las personas y más de los jóvenes. ¿Y se realizan acá? Se cocina acá, hay un grupo de compañeras que están en la cocina y se hacen todas las comidas. Siempre recibimos crítica porque a veces nos gusta la comida, hay alumnos y alumnas que no quieren comer, entonces hay que estar insistiendo. Sí. Y bueno, pero es lindo, es lindo.
Es muy lindo, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. Yo me llamo Alejandro Moreira, soy el capitán del equipo. Mi experiencia con el equipo fue, tipo, yo llegué acá y ellos no tenían ni idea de lo que era el vóley. Un día se me ocurrió, la profe Fabiana Moreira nos comentó que había un campeonato de voleibol nacionalmente, los empecé a entrenar y eso, después con ayuda de otras personas. Y ahí conseguimos un buen nivel, fuimos a las departamentales a competir, salimos primeros, después seguimos entrenando y fuimos a las regionales en Rocha, en el polideportivo, y después fuimos a las nacionales en Montevideo. El viernes de mañana jugamos contra Salto, le ganamos, después jugamos contra Paysandú, también le ganamos, y el sábado se definía primero, segundo, tercer y cuarto puesto. Y nosotros quedamos terceros, porque jugamos el de mañana contra el Crandon, un equipo de allá de Montevideo, y perdimos. Yo llegué después, empecé en mayo, que me cambié de liceo acá a la agraria. Me habían comentado que había un plantel, que tenían ganas de hacer un equipo. Y nada, empezamos a practicar en la cancha, fuimos mejorando, también pudimos después conseguir para el liceo 1, en el gimnasio, que pudimos empezar a entrenar ahí. Kevin y Pablo, gurises del liceo 1, que nos ayudaban a entrenar y a mejorar. Además también de lo deportivo, que pudimos compartir pila, tuvimos el día jueves, un día anterior al que empezara el campeonato nacional. Fuimos al Parque Rodó y jugamos entre todos, o sea, estuvo bueno, nos divertimos un rato también y pudimos compartir no solo en la cancha, sino afuera y como persona. Fabiana Moreira. Bueno, hoy es una opción de vida diferente, educar para otros adolescentes, ¿sí?, del mundo tecnológico y moderno, con las grandes dificultades que eso conlleva, ¿verdad? Motivar y más en el ámbito del campo. Tenemos una fortaleza en esta escuela, que tenemos mucho tiempo de espacio de deporte, muchas horas de deporte que nos permiten, bueno, poder vivenciar y practicar dentro de las condiciones que tenemos el deporte que quieramos. Un aspecto no tan positivo es que somos chicos, entonces eso nos dificulta el participar en planteles deportivos representando a nuestra institución. No es tan fácil armar los planteles deportivos, que fue una experiencia nueva que tuve, es mi primer experiencia en competencias en escuela agraria, este es mi segundo año de trabajo acá, y bueno, no es tan fácil eso, pero hay un factor motivacional en ellos y en deseos de superación que es muy positivo en la escuela. Muy importante poder estar en este lugar, ¿sí? Elijo trabajar en esta escuela y bueno, espero seguir haciéndolo, motivando a los jóvenes para que puedan hacer práctica deportiva dentro de la escuela, ¿verdad? ¿Qué mensaje me dejarías a mí, profe? Bueno, al capitán, que es un líder muy positivo para nuestra institución y no solo para el deporte que él practica. Es un atleta polifuncional, ¿sí?, y humanamente muy motivador para todos los chicos. Ha sido el gran pilar de este deporte, bueno, y es quien nos va a representar en los próximos Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay. Es como algo histórico para nuestra escuela tener un deportista a nivel sudamericano. El próximo 6 de diciembre nos estará representando a la selección uruguaya y es un orgullo para todos los que formamos parte de estos 80 años de Escuela Agraria. Muchos éxitos. Gracias. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Javier Palmer. ¿Hace cuántos años está acá? Yo entré en el año 89, en enero del 89 como auxiliar de servicio y después me pasaron a docente en el año 94, o sea que de antigüedad entre la escuela tengo 33 años. ¿En qué rubro trabaja ahora? Ahora yo soy docente en la parte de taller de mantenimiento, maestro en manualidades agrarias. O sea, carpintería y todo eso. Carpintería, electricidad, sanitaria, herrería, todo lo que corresponde a la reparación de la escuela nos pasa por el taller. ¿Cómo te acuerdas que era la agraria antes? La agraria cambió mucho desde que yo entré a esta parte, cambió mucho. No había tantos salones, había un grupo solo que era un curso técnico, después pasó a ser un ciclo básico, se modificaron los dormitorios para hacer salones, después volvió a tener internados, se modificaron los salones para volver a tener internados, se agregaron más salones hasta la actualidad. Y han cambiado también los funcionarios, muchos se han jubilado, han entrado funcionarios nuevos. ¿Eran mixtas las clases? Sí. ¿Habían más cantidad de mujeres o de...? Antiguamente había mujeres, pero era más cantidad de varones. Ahora se está revertiendo eso, hay mucho más mujeres que varones. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de la agraria? Que me venga a la mente ninguno, porque en esta escuela he tenido tantos buenos recuerdos que son 33 años de antigüedad. Sí. Imagínate, algún recuerdo puede haber. Uno por menos más ya te das cuenta que hay algún recuerdo. Gracias. No, por favor, a las órdenes. Hola, yo me llamo Melina Báez, vengo de San Carlos, Maldonado.
Estudio hace un año acá y hago MT agrario. Y bueno, yo me quedo en el internado y las actividades prácticas están buenas porque ya estando recién en el primer año de MT cortamos pasto, agarramos tractor, hacemos bastantes cosas que en un liceo, por ejemplo, no se hace. Tenemos más actividades prácticas que teóricas también. Ordeñamos. Y no sé, yo conocí a bastantes personas acá y el compañerismo y eso también está bueno. Sí, está re lindo. Yo qué sé, salir después de comer y ir al campo, cortar pasto, hacer todas las cosas, están re buenas. Me llamo Jocelyn Rosa, tengo 18 años, vivo en Lascano y estoy acá, soy de primero de bachillerato agrario. Bueno, ¿qué me trajo a la escuela? La formación para poder entrar a la Facultad de Agronomía, que tiene lo práctico y lo teórico junto. Antes había ido a un hogar estudiantil en Velázquez, había hecho ciclo básico y nada, y venir a estar en un internado me resultó más adaptable por esa experiencia anterior que tenía. ¿Cómo se llama usted? Néstor Brañas, soy jubilado de este año. Un gusto. De acá de la escuela, un gusto para mí también. ¿Cuántos años estuvo usted Yo teniendo servicio? entré en el año 1984, con 23 años. Y me retiré este año en el que estamos, en 2022, en abril, 1 de abril. 37 años y 10 meses. ¿En qué parte usted trabajaba acá? Trabajé muchos años en la parte de huerta, de principio, cuando recién entré. Con un compañero que voy a recordarlo, Roosevelt Pires, que actualmente es fallecido. Tuve muchos años con él. Después, por motivos de cambio de la escuela, él lo cambiaron de sesión. Incluso después estuvo en otro campo auxiliar que hay en la escuela. Y por falta de gente, la huerta me fue quedando ahí. Después pasó a unas manos particulares y ahí ya pasé, no recuerdo bien, pero unos 15 o 20 años. Y después pasé a ganadería, aparte del campo. ¿Qué oportunidad le brindó usted venir a la agraria acá? Y oportunidades de trabajo fijo, ya te digo, tuve esos años permanente acá sin intervalo, vamos a decir, ¿no? Un trabajo, un sueldo fijo, un lugar seguro, un lugar cómodo para trabajar, mucho compañerismo, actividad en lo que me desempeño, soy que nací y criado en el campo, o sea que sé un poco de todo. ¿Qué rubros se usaban principalmente en ese tiempo acá en la escuela? En el tiempo de la parte de ganadería, dices tú. Sí. Y en la parte de ganadería, en eso, cuando yo pasé para acá, o sea, se inició ahí la parte de ganadería, porque estaba todo relacionado a tambo en ese momento y en esos años anteriores. Y bueno, y de ahí para acá, estoy hablando de esos 84, en el 2004, ahí 2004 se inició la parte de ganadería para consumo, o sea, ganado negro, ganado berinango, que no había. Se fue iniciando de ahí, actualmente hasta lo que hay ahora, ¿no? Y después, por supuesto, mejorando, ¿no? Todas las actividades y la parte ganadera en sí, ¿no? Para el consumo de internado y lo que sobraba para feria, ¿no? Se vendía en feria. ¿Algún recuerdo que le haya llegado bueno a la escuela? Y recuerdo muchísimo el hecho de conocer tantos chiquilines durante tantos años, muchísimos años, y conocer un montón de chiquilines y de personas en realidad, y chiquilines que hoy son hombres y todavía muchísimo tengo contacto con ellos. Contactos de amistad, ¿no? Con los que fueron alumnos y con los que actualmente están, también sigue un contacto que no se borra, está siempre ahí pendiente. Bueno, un gusto. Igual para mí. Mi nombre es Martina Soca, vengo de Maldonado, La Capuera, y nada, yo hice Arrayanes, ¿viste? Empecé Arrayanes pensando que me iba a gustar y no, nada que ver, yo tenía como que otro rumbo, no sé qué, y me vine para acá. El año pasado yo ya estoy en segundo MT y fue como que otra experiencia porque había un montón de compañerismo en el internado, como que nos llevábamos re bien todos y era como algo como más unido, ¿viste? Salíamos todos para un lado, éramos como íbamos en grupo, todo el compañerismo me encantó. Y después nada, los trabajos en el campo y todo, que estábamos casi igual en teórico que en práctico, entonces no estábamos todo el día escribiendo ni estudiando, ni no, estábamos también trabajando y eso es otra experiencia también, ¿no? Sí, ahora nosotros tenemos guardia, segundo MT tiene guardia que nos quedamos los fines de semana y también está de más porque queda un profesor y estamos haciendo todo el día trabajando. Paramos al mediodía y a las 5 de la tarde. Y me hace sentir orgullosa de haber estudiado en esta escuela. El año que viene, cuando me vaya, me voy a sentir orgullosa. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Diego Romano. ¿Cuántos años realizó en la agraria? Yo estuve 18 años en esta escuela agraria. ¿Cargo?
Mi cargo era el director escolar. ¿Y existían clases mixtas así, hombres y mujeres juntos? Sí, ¿Separados? era. Había primer año, cuando yo entré, en el año 99, estaba todavía el ciclo básico, de tiempo completo, y ahí sí era mixto. Después, a los 2 o 3 años, empezó un curso básico agrario. El primer momento eran todos varones y después el segundo momento que se fueron viendo, fueron entrando también chicas. ¿Y qué rubros se realizaban ahí? Bueno, en primer momento era agrícola ganadero, pero también tenía una sección de industria y una parte de tambo. Como había que más o menos solventar y darle utilidad a la industria, después se cambió a ser rubro lechero, o sea que se cambió para el curso de producción lechera. ¿Y cómo se trabajaba antes sin la maquinaria? Había, para un tractor, había que hacerle mantenimiento porque eran ya con sus años. Se lograba trabajar con algunas herramientas que tenía la propia escuela o si no algunas se podía pedir porque teníamos la colaboración con la intendencia que en algunas ocasiones podían prestar las maquinarias. ¿Internados como habían? Sí, era internado de varones y también de mujeres. Había también, como existe hasta ahora, personal que eran ayudantes masculinos, ayudantes femeninos que pernotaban, o sea, con los alumnos. ¿Con qué animales trabajaban? Animales era normalmente raza holando, porque ya te digo, el rubro principal era el lechero. Sí. Había un pequeño rodeo de animales de carne, Aberdeen Angus, para el consumo escolar. También tenía una pequeña sección de suinos, también, ¿verdad? Porque era también para poder aprovechar los subproductos de la industria. ¿Tenías alguna dificultad para asistir, para llegar acá? No, porque una de las pocas escuelas que tenía la posibilidad de que tiene casa y le daban la casa al director. O sea, yo no soy de Rocha, yo vengo de Colonia, entonces la posibilidad que me dio de poder elegir el cargo acá era porque también teníamos la posibilidad de casa, habitación, que quedan a 200 metros de la escuela acá. ¿Y algún recuerdo bueno que te recuerde de la agraria? Bueno, la verdad que todos fue muy importante. Es más, uno tiene una formación universitaria, soy veterinario, pero lo que me ha dado a mí una escuela con trabajar a nivel de prácticas es muy importante. Sale el alumno con un nivel bueno de aprendizaje, no solo teórico, sino también práctico, y eso a veces uno mirándolo de un nivel universitario, en mi caso, ya hace 30 años que cursé la facultad, faltaba a veces la práctica que las escuelas agrarias las están dando bien. ¿Cómo se llama? Bueno, me llamo Óscar Pereira, fui instructor de la Escuela Agraria de Rocha por 35 años. Entré acá a esta escuela en el año 75, tuve 2 años en funcionario. ¿De qué trabajó acá en la agraria? Aquí en la Escuela Agraria tuve la avicultura en una época, tambo, tuve como 30 años en el tambo y después industria. Y terminé quedándome en industria y me jubilé en industria, la parte quesera. O sea, ¿habían internados? Sí, internados, sí. ¿Tenía alguna dificultad para venir a la agraria? No, ninguna, al contrario. Venía corriendo para la escuela agraria. ¿Qué rubros existían cuando tú venías? Cuando yo venía, bueno, hubo muchos cambios. Como te decía, había avícola, había suino, después hubo apicultura, cunicultura, ganadería, ovinos, más o menos, y la parte de industria, y la parte ganadera. ¿Cómo se trabajaba en la industria del queso? ¿En la industria del queso? Bueno, te hacían un pequeño recuento de cuando yo entré, Don Bonú era el encargado del tambo, del tambo y de industria. Se elaboraba a fuego, directo, en la quesería, con un tacho, todo manual. Y después con los años llegó la planta esta de quesería con pasteurizador, tanque, caldera, prensa. Y bueno, ahí elaboramos, fue instalada acá en esta escuela y ahí elaboramos más o menos semanalmente, 3-4 veces a la semana, unos 700 litros de leche. Elaborábamos con los alumnos, se hacía todo de la industria, pasteurización, todo lo que se hace en una quesería. Y después teníamos teníamos la planta para guardar los quesos. ¿Y ese queso se vendía o se consumía en la agraria? El queso era exclusivamente, primero para los alumnos,
consumo de la escuela dentro de la escuela agraria. Segundo, se le vendía a los funcionarios y a los alumnos. Y gran parte de la quesería iba para Montevideo, para la parte de comercio de Montevideo, de UTU. ¿Concurrían en las mismas clases mujeres y hombres? Sí, sí, sí. En la época, por ejemplo, en la época que yo estudié, fue del 69 al 71 en San Ramón, éramos solamente varones. Y en el año 75, cuando yo ya vine, entré como ayudante de cuarta acá a la escuela, era mujer y hombre. Y ya de ahí toda la vida hubo esa cantidad así. ¿Tiene algún recuerdo lindo en la agraria? Muchos. Bueno, primero que me encuentro todos los días con los alumnos y me gritan, profe, Pereira. Para mí es una alegría porque serví para algo. Y más a la UTU que siempre la amé, ¿no? Esta es mi segunda casa y sigue siendo mi segunda casa, aunque me jubilé hace 10 años. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos a las órdenes. Buenas tardes, mi nombre es Noemí Bonilla. Soy acá de Rocha y elegí venir a la escuela porque no me gusta estar en la ciudad. Y al estar involucrada en el campo, con los animales, para mí el compañerismo que tenemos en el internado, el trabajo que hacemos en el campo. Y bueno, yo aprendí a trabajar con los otros, bueno, y aprendí a trabajar con los compañeros y convivir más también con ellos, porque acá es como la segunda casa de nosotros. Vamos los fines de semana nomás para las casas de uno. Y bueno, para mí que estaba bueno. Sinceramente, hay más oportunidad para las gurisas, que antes no era lo mismo. Estaba solo involucrado más el varón, de 10 había una gurisa, y que hagan lo que les gusta. Yo le diría que echen para adelante nomás. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jorge Bunús. ¿Hace cuántos años realizó la agraria? Hace 37 años entré acá, instructor agrario, orientación granjera, de las cuales estuve en diferentes etapas. Cuando había avicultura, había apicunicultura, la materia, avicultura aves, cunicultura conejos y apicultura abejas. Después también pasé por los suinos, suinicultura, la parte de los suinos, y últimamente hace muchos años estoy en la parte de maquinaria agrícola. ¿Trabajaste con animales grandes, digamos? Bueno, como digo, en animales chicos y después la parte de maquinaria agrícola, que ya era la producción de forraje para los animales, ¿no? ¿Tuviste algo de tu familia que heredaste o algo del campo? Sí, tengo la particularidad de que mi padre, Raúl Bunús, fue instructor agrario acá en 1950. Y yo siendo muy niño, siempre estuve viniendo acá a la escuela. Él estaba encargado en la parte de tambo e industria. Entonces yo en los veranos, cuando iba a la escuela de primaria, siempre venía a ayudar a hacer el tambo. Mis padres, por ejemplo, en el 1950, se puede destacar una anécdota del Mundial del 1950, no había casi transmisión. Las radios eran muy chiquitas. Mis padres vivieron unos años en una casa que había en el fondo, conocida por la Casa Embrujada, y entonces la final del 1950, donde Uruguay salió campeón, la escuchaban todos en una transmisión con muy poco volumen. Entonces todos los alumnos que estaban en el fondo del campo de la escuela en ese momento, todos alrededor de la radio escuchando el partido, ¿no? ¿Y cómo se trabajaba antes en el campo, en tu tiempo? ¿En mi tiempo? Sí. Y en mi tiempo muy similar ahora, o sea, todas las tareas correspondientes a tambo, a agricultura, a ganadería, muy similar a lo que ustedes están viviendo ahora. Con los animales, eso es lo que me dijiste, animales grandes. Con los animales está la materia, ganadería, se dedican al ganado de carne, con raza Verdinangus, ya sea para venta de ganado gordo o para el consumo de la escuela. ¿A ti te gustaba venir acá? Sí, por supuesto, sí, fue mi vida. Sí. Imagínate, 37 años acá adentro. ¿Habían clases mixtas? Hubo clases mixtas siempre, desde que yo ingresé acá había clases mixtas. La primer clase mixta que hubo acá en la Escuela Agraria de Rocha fue en 1976, con un curso de técnico agropecuario. Desde ese entonces hasta ahora siempre ha sido mixto, antes no. ¿Y el internado era igual que ahora o diferente? Y era similar, o sea, no existía esa parte nueva del internado, pero el régimen de internado era igual.
¿Tenían biblioteca donde...? Había biblioteca, sí. O sea, años antes había biblioteca, hoy con la internet Claro, eso es otra cosa, ha cambiado, pero antes era todo base de libros. Sí. Entonces había horas de estudio que tenían que sacar los libros de la biblioteca y estudiar en ese horario porque había otros muchachos que precisaban el mismo libro también. Entonces era muy importante esa ¿Lo parte. tenían ahí en la clase o se compartían? No, la biblioteca era en otro ámbito. Bueno, gracias. Bueno. Me llamo Ariana Cruz, soy de Rocha. Estudio acá hace 5 años, estoy en quinto, me queda un año para terminar. Y me gusta la agraria hace muchos años, que la escuché, está referido al campo y todo. Me enfoqué porque hace toda mi vida nací en el campo, trabajo en el campo y quiero tener una carrera referido al campo, a los animales, todo. Tengo campo, sí. Vivo en el campo y vivo en la ciudad. Me gustaría que tuviera más cosas, tipo animales, como antes, que habían ovejas, gallinas y eso. Bien, un ambiente bien, que me gusta estar. Los compañeros, los docentes, todos son personas de tratar, no como algunos lugares que es muy complicado, que no se llevan todos bien. Y acá excelente. Que es recomendable para cualquier gurí que le guste el campo, o para lo que no, pero aprendes cosas nuevas que en otros lados no tienen, como acá, en Rocha, en liceos y en la UTU, que hay cosas que no tienen referido al campo, que trabajo con los animales, aprende cosas nuevas. Yo cómoda y aprender algo, he aprendido más cosas y todo, que no sabía y todo. Sí, voy a seguir estudiando. Acá voy a terminar el último año y después voy a ir a una universidad, a estudiar veterinaria y al lado de rematadora, pero eso no. Facundo Perdomo, fui exalumno de la escuela en el 2006, hice el MP en ese momento. Arranqué viniendo a la escuela principalmente porque no tenía más ganas de hacer liceo y quería hacer alguna orientación que fuera vinculada con el campo, porque era lo que me gustaba. Arranqué viniendo a la escuela, encontré dentro de la escuela una calidad de gente impecable que me fueron ayudando a progresar y a salir adelante. Después de que terminé la escuela me ayudaron a seguir con mi carrera después, o sea, terminar el liceo. Y se fueron dando todas las cosas para que yo siguiera facultad. Seguí toda la facultad, me recibí y después de cierto tiempo, ahora 15 años, volví de nuevo a la escuela y soy profesor de la misma. Todo eso me lo fue generando la experiencia del campo, el relacionamiento con la gente que me fue ayudando a superar. Creo que gran parte de mi vida está vinculada a la escuela. Exactamente. Y creo que hoy en día los chiquilines no lo valoran o no se dan cuenta, pero cuando se vayan de la escuela van a notar esa ayuda que la escuela te da en todo, ¿no? De los profesores, del cariño, todo eso que el día a día te lo va dando. Dentro de todo siempre tenemos, o sea, siempre surgen algunos problemas, y como todo relacionamiento, pero es una convivencia que los chiquilines la tienen casi las 24 horas y bueno, y nosotros estamos gran parte de nuestro tiempo con ellos también, ¿no? Casi que todo el día. Y es una base fundamental para los chiquilines que están con ganas de entrarle al campo, de ponerse a trabajar en el campo, tienen experiencias con ganado, tienen experiencia en el tambo, empiezan a manejar temas de pastura, empiezan a manejar temas de cultivo, empiezan a manejar todo el tema de las maquinarias, del tractor, toda esa expectativa que se tiene, de a poquito, año a año, la van logrando.